Hola mis amores, ¿cómo están? De nuevo aquí para continuar con nuestra clase de español. Lo primero que vamos a hacer antes de entrar al tema que vamos a desarrollar en esta tarde es la tarea. Vamos a corregir la tarea. Recuerde que habíamos quedado en que íbamos a desarrollar una practiquita en casa porque reforzando somos los mejores. Vamos a resumir un poco la clase anterior para poder entrar a nuestra tarea y luego al nuevo tema. En las clases anteriores vimos competencia lectora, específicamente el texto. Dentro de ella hablamos acerca de los elementos de la textualidad. En los elementos de la textualidad vimos los niveles textuales, los referentes y referencialidad, la coherencia, la adecuación y la cohesión. Dentro de la cohesión entramos a los que son los mecanismos de cohesión: repetición, sinonimia, hiperónimos, hipónimos, pronominalización y elipsis. Y en nuestra última clase o sesión, que fue la anterior, abordamos los niveles textuales y en ellos observamos el nivel funcional, el nivel situacional, el nivel semántico, el nivel formal. Además, vimos que dentro de los textos, independientemente del nivel que sea, tenemos también lo que son las formas secuenciales, que son pueden ser narrativas, expositivas o instruccionales, dependiendo del tipo de texto que estamos abordando, y que en cualquier tipo de texto tenemos dos tipos de información: la información explícita, que es la que observamos, y la información implícita, que es aquella información que inferimos o derivamos a partir de la información observada. Entonces dejamos un taller para la casa y en ese taller teníamos que analizar un texto y en ese texto identificar esto que ya hemos visto, ¿verdad? Aplicar el conocimiento, elementos de textualidad, mecanismos de cohesión, niveles de textualidad, estructuras secuenciales e información implícita. Vamos a ver qué fue lo que hicimos. Yo sé que ustedes pudieron trabajar ese texto, a lo mejor con una que otra dudita, pero sé que hicieron el esfuerzo y vamos a verlo aquí. Bien, yo se lo he separado en bloques para que podamos ver mejor la información. Por ejemplo, vamos a ver que en un texto tenemos inicio, desarrollo y clímax y desenlace. Son los bloques que tengo aquí. En este texto, El usurero, vemos en el primer bloque que hay una introducción y en esa introducción vemos que una descripción. Como inicia con una descripción, eso ya me va dando una idea acerca de qué tipo de texto es, porque un texto que inicia con una descripción, pero que esa descripción se siente como un cuento, como algo que me están narrando, obviamente será un texto narrativo. Y yo observo ya desde los verbos que están aquí que hay una narración, me están contando una historia. Si yo veo, por ejemplo, en una pequeña ciudad italiana, hace cientos de años, ya hay una referencialidad, hace cientos de años me ubica en antigüedad, mucho tiempo atrás. El dueño, miren que tengo palabritas subrayadas, porque aquí vamos a ver que hay sinónimos, que hay repeticiones, que hay, o sea, todos los elementos que ya hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, en una pequeña ciudad italiana, hace cientos de años, el dueño de un negocio familiar debía una gran suma de dinero, ¿sí? Si nosotros nos vamos a un prestamista, si nosotros vamos centrándonos en esas palabras que están subrayadas, vamos a ver cómo hay elementos que se repiten, elementos que cambian y que utilizamos con otras palabras nuevas,
elementos que hacen que nuestra mente nos lleve a otras informaciones que ya tenemos guardadas, elementos que me indican que me están contando algo y que hay una secuencia, una historia que tengo que seguir, una narración. El usurero, además, vemos las palabras que se utilizan, y las palabras que se utilizan también me dan ideas de cosas, porque, por ejemplo, ahí yo uso usurero, pero pude haber usado prestamista. A lo mejor usé usurero porque ya como emisor yo quiero ir afectando la mente del receptor y que el receptor vaya caracterizando de una forma específica a esa persona que estoy identificando. El usurero era un tipo. ¿Por qué no me dijo un señor o un individuo? Ahí hay una especie de intención. Y cuando vimos la clase de comunicación con el profesor César, ¿recuerdan? El profesor les dijo que todo emisor tiene un objetivo cuando inicia una comunicación. Y ese objetivo se llama intencionalidad. O sea, que cada vez que una persona envía un mensaje, la persona quiere influir, decir algo, lograr un objetivo en los receptores. Entonces dice, tipo muy viejo y poco atractivo que por casualidad le gustaba a la hija del dueño del negocio. Entonces aquí ya tengo un elemento de referencialidad. Ahí hay un referente. ¿Quién es este? Decidió ofrecer al hombre de negocios. Este es el usurero. No lo repito y uso entonces pronominalización. Decidió ofrecer al hombre de negocios, entonces aquí tengo otra vez el hombre de negocios, ¿verdad? Un trabajo que borraría completamente la deuda. Mire el término borraría. ¿Por qué no dice eliminaría o quitaría? Porque borraría de repente se siente más fuerte y voy logrando intencionalidades. Borraría completamente la deuda. Sin embargo, solo se eliminaría si se casaba con la hija del dueño. Aquí tengo entonces nuevamente hija del dueño. Aquí tengo se y se, otros pronombres que me están sustituyendo. Solo se eliminaría. Este se refiere a la deuda. Y si se casaba, este otro se refiere a la hija del dueño. Entonces son elementos que van haciendo que nos confundamos, chicos. Tenemos que tener cuidado porque si no, vamos perdiendo la comprensión del texto. No hace falta decir que esta propuesta fue recibida con una mirada de disgusto. Fue recibida con una mirada de disgusto. Está explícito, pero implícitamente la información me dice que, bueno, el padre, el señor, el dueño del negocio y la hija no estaban de acuerdo con la propuesta. Se disgustaron, estaban molestos, ¿sí? Información implícita. Entonces, cuando vamos leyendo el texto, como ustedes pueden ver, tenemos que ir recabando información que puede que esté escrita y puede que no esté escrita. Y también las palabras y los mecanismos de cohesión que se utilizan me dan más información acerca de cuál es la intención que tiene ese emisor, en este caso el escritor, cuando redactó este texto y nos lo envió. ¿Qué intención tenía? El prestamista dijo que colocaría 2 piedras en una bolsa. Esto que está aquí, todo esto que está aquí, ¿verdad? Una blanca y otra negra. La hija tendría que meter la mano en la bolsa y sacar una piedrita. Si era negra, todo esto es información. Eso quiere decir también que en los textos, no solamente si es expositivo voy a tener descripción. En un texto narrativo también puedo tener descripción. O sea que los niveles textuales pueden estar mezclados en un texto. No necesariamente va a ser homogéneo. El texto puede tener elementos heterogéneos que me sirvan para ir ampliando la información que el emisor me va a dar con respecto a
la historia que me va contando. Entonces aquí, por ejemplo, describe, y por ejemplo, vean aquí que me enumera. Dice, parado en un sendero, el prestamista se inclinó y cogió 2 piedritas. Mientras él las recogía, la hija se dio cuenta de que había recogido 2 piedritas negras y las había metido en la bolsa. Luego le pidió a la joven que metiera la mano en la bolsa y recogiera una naturalmente. La hija tenía 3 opciones en cuanto a lo que podía haber hecho. Y entonces aquí me las enumera. 1, 2, 3. Es una enumeración que forma parte de este texto que aunque es narrativo tiene uno que otros elementos que nosotros pudiésemos también clasificar como de un texto expositivo, pero en realidad es uno de los niveles que se desarrollan dentro del texto. ¿Sí? Bien. Entonces, esta era la tareita que tenían que hacer y ahora vamos a entrar nosotros a nuestro tema de hoy, nuestro tema 4, las funciones del lenguaje, muy relacionados también con los niveles que vimos en la clase anterior. Entonces, las funciones del lenguaje son 8, básicamente, y las vamos a ver una a una aquí y vamos a ver cómo se relacionan estas funciones con comprender los textos. Esto es básicamente lo que hacemos en comunicación. Por eso es tan difícil comunicarse. Si solo con esto nosotros vemos todo el proceso que hay que desarrollar para poder comunicarse. Y es por eso que cuando la comunicación no es buena, se originan los conflictos. Bien, yo he traído nuevamente esta clase del profesor César porque quiero rescatar este elemento que está aquí. Este elemento que tengo aquí se llama intencionalidad. Le hablé de él hace un rato, ¿verdad? Le dije intención u objetivo que tiene el emisor cuando envía un mensaje. Cada vez que un emisor envía un mensaje, tiene una intención. Los mensajes no se envían porque a la gente se le ocurre, porque esto va a ser bonito o porque lo quiero así. No. Cada vez que alguien envía un mensaje, tiene un objetivo. Tenemos que estar atentos para poder identificar ese objetivo y poder reaccionar de acuerdo al objetivo que tiene el emisor al momento de enviar el mensaje. Si no, seguiremos como siempre siendo receptores ingenuos. No podemos ser receptores ingenuos, jóvenes. Tenemos que analizar los mensajes para poder determinar cuáles son las reacciones o respuestas que vamos a enviar dependiendo de la intención del emisor. Bien, entonces vemos que es complejo el proceso de la comunicación. El emisor tiene una intención. Antes de enviar el mensaje, primero lo tiene que codificar, pero para poder codificarlo tiene que evaluar a este receptor y determinar, por ejemplo, qué idioma habla, cuál es su diccionario, qué palabras él puede comprender, qué cosas tengo que utilizar para que él pueda comprender mi mensaje. Además, después que digo, bueno, habla español, así que puedo usar el abecedario o el inventario de fonemas del español, pero no necesariamente si habla español me comprende aunque yo le hable español. Entonces, ¿cuáles son dentro del español las palabras que este usuario de la lengua tiene en su diccionario para que pueda comprender mi mensaje? Porque para que pueda comprender el mensaje yo tengo que utilizar las palabras que están en el diccionario de él. Si no, se me va a quedar en el aire. Imagínese que usted le hable a un amigo suyo y le diga, oye, pero qué situación más holística. De verdad se va a quedar y que bueno, ¿qué me quiso decir? Pero si usted le dice, oye, pero qué situación más general estamos viviendo, ya es diferente, ¿verdad? Porque usted sabe que
holístico no está en el diccionario de él. Entonces usted va a utilizar términos que estén dentro del diccionario del receptor. Si quiere cumplir con la obligación del emisor, que es hacer que el mensaje sea comprensible para que el receptor pueda entenderlo y él pueda lograr su intencionalidad. ¿Sí? Bien. Además, hay que analizar el canal, hay que analizar el soporte material, hay que analizar si hay ruidos semánticos o interferencias que puedan hacer que el mensaje no llegue con claridad. Y después que vemos todo eso, marcos referenciales, entonces el emisor envía el mensaje, el receptor lo decodifica, envía la respuesta y el proceso entonces se empieza a dar a la inversa. Todo lo que éste tuvo que hacer para que el receptor lo comprendiera, ahora el receptor como emisor tiene que hacerlo para que el emisor, que va a ser ahora receptor, lo comprenda. Bien, nosotros nos vamos a centrar en esta palabrita que está aquí para nuestra clase de hoy y se llama intencionalidad. La intencionalidad mueve todo el aparato para lograr, ¿verdad?, que puedan darse las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son las que van a ayudar a los emisores a lograr sus objetivos en los receptores. ¿Sí? ¿Qué son las funciones del lenguaje? Entonces, las funciones del lenguaje son expresiones que usa el hablante para comunicarse y lograr diferentes objetivos, o sea, para comunicarse según el objetivo que tenga, según el propósito y según la actitud, ¿verdad?, tomando en cuenta el contexto y utiliza entonces una función específica para cada objetivo o intención que quiera lograr, dándole énfasis a esa expresión que va a cumplir una función específica y lo va a ayudar a lograr su objetivo o intencionalidad. El lenguaje es usado para comunicar una realidad, un deseo, una emoción, un sentimiento, para lograr persuadir a las personas o simplemente para entretener a los individuos. Bien. Entonces ahora vamos a explicar las funciones como son. Cada vez que nosotros enviamos un mensaje, ya dijimos que existen 8 funciones del lenguaje que pueden darse dentro de un texto o mensaje, ya sea oral o escrito. De estas 8 funciones, 4 obligatoriamente van a estar cumpliéndose en todos los mensajes que enviamos. Y las otras 4 van a ser opcionales, van a depender de cuál es la intención del emisor, de lo que él quiera lograr, y una de esas otras 4 va a predominar. No significa esto que de repente no pueden estar más de las otras opcionales juntas. Pues yo puedo tener hasta 7 funciones del lenguaje en un mismo texto, pero entre ellas siempre hay una que va a predominar. Y esa que va a predominar es la que va a marcar cuál es la intención del emisor al momento de enviar el mensaje. Entonces tengo primeramente en todos los mensajes una función pragmática. ¿Cuál es la función pragmática? Bien, la función pragmática es aquella que se desarrolla cuando el emisor decide qué es lo que quiere lograr. Cuando voy a enviar un mensaje, digo, bueno, lo voy a enviar porque quiero conseguir esto. Ya sea dar una opinión, quiero dar una opinión, que sepan mi opinión. O quiero dar una información.
Entonces lo que quiero es, mi objetivo es dar una información que puede ser un acontecimiento, un dato, un hecho, ¿sí? O mi objetivo puede ser convencer a la persona para que haga algo que me beneficie a mí o que yo quiero que él haga. O mi objetivo puede ser simple y sencillamente transmitir mis sentimientos, que yo siento con respecto a un hecho. Entonces, como cada vez que yo envío un mensaje tengo un objetivo, algo que quiero lograr, el mensaje siempre es útil, beneficioso de alguna manera, entonces es pragmático. La función sintomática se da en todos los textos porque cuando yo me comunico empiezan a funcionar una serie de estructuras dentro del cerebro. Estructuras que me van a llevar a mí a poder comprender lo que el emisor me está diciendo. Pero para poder comprenderlo y hacerme un dibujito aquí que se llama signo lingüístico, cada vez que nosotros hablamos, nuestro diccionario no son palabras, nuestros diccionarios son dibujitos. Ejemplo, cuando yo digo perro, todos pensamos en un perro, que va a ser obviamente el de nuestra preferencia, pero todos nos hacemos un dibujo. Si yo digo flor, todo el mundo se dibuja una flor, un papa, una rosa, una chabelita, la que más le gusta a usted, pero ese dibujo se hace. Entonces, la función sintomática consiste en rescatar de las palabras las características, no el dibujo, aún no, las características que luego voy a usar para formar el dibujo. Entonces, son síntomas, son rasgos que yo utilizo. Por ejemplo, cuando yo digo, esto se me fue aquí, este es el ejemplo de acá. Simón Bolívar fue el libertador de América. De una vez se me hace el dibujo, ¿verdad? Se les hizo el blanco patilludo, con su casaca así como de general. Algunos de repente lo imaginan montado en su caballo, pero a nadie se le ocurrió pensar ni formarse el dibujito de Simón Bolívar, el vecino. Todos de una vez se formaron cuando dije Simón Bolívar fue el libertador de América, el dibujo de Simón Bolívar. Eso quiere decir que solo decir Simón Bolívar y fue el libertador de América, al rescatar los datos, por ejemplo, de fue pasado, ya sé que es un evento que ya pasó, libertador de América, obviamente eso descartó a mi vecino, ¿verdad? Porque mi vecino no liberó América. Entonces todos esos elementos los usó mi cerebro, los sacó de mis marcos referenciales, o sea, de lo que tengo guardado aquí adentro, de la información que manejo, para construir después, aquí no, aquí solo rescaté los datos. Y luego que rescato los datos, entonces me voy a la función metalingüística. O sea, ya tengo los datos, tengo todos los datos que voy a usar para hacerme el dibujo. Ahora viene la función metalingüística, que es la que trabaja con esos códigos que rescaté y me hace el dibujo. El dibujo que me hace se llama signo lingüístico. El signo lingüístico consta de dos partes, significante y significado. El significante es lo que escucho o lo que veo, lo que recojo. Y el significado es el dibujo que se me hace. Por ejemplo, cuando yo digo mesa, mi oído escucha la la E, la S, la A. La lleva a la memoria lingüística, rescata los rasgos con la sintomática y me forma este dibujo de una mesa. Obviamente una mesa que yo conozca. Bien, en el ejemplo, la niña salta la cuerda en el parque. Yo tengo ahí signos lingüísticos y palabras que no son signos lingüísticos, porque no todas las palabras me hacen signo. Una palabra será signo si me hace un dibujo, diciéndolo de la manera más práctica posible. Pero hay palabras que no hacen dibujo. Por ejemplo, cuando yo digo la, eso no me hace ningún dibujo, pero me da datos. Me dice, lo que viene es femenino singular.
y después digo la niña. Entonces ahí ya sí se me forma un dibujo. Pero así como en el aire, porque no tengo más datos. Después digo, la niña salta. Salta no me forma una imagen completa, porque salta es un verbo, y el verbo no tiene tanta carga semántica o de significado como para formarme un dibujo. Simplemente me indica una acción. Y yo, bueno, veo que la niña salta, pero no sé qué salta. Después digo, la niña salta, nuevamente no me dice nada, y después cuerda. Entonces ahora sí la veo saltando algo a esa niña. En él no me dice nada, solo que viene un lugar, parque. Y entonces se me forma todo un escenario, porque la palabra niña, la palabra cuerda y la palabra parque son signos lingüísticos. Por lo regular los sustantivos son signos lingüísticos porque están cargados de significado. Entonces el significante es lo que leo o escucho y el significado es el dibujo que se me forma. Y eso es la función metalingüística. Después tengo la función fática o de contacto. La función fática o de contacto, que también se da en todos los textos, ¿verdad? Es la que me indica que hay una conexión entre el emisor y el receptor. Hay una conexión, por ejemplo, cuando saludamos, hacemos así, la otra persona nos contesta. O sea, ahí hubo un contacto. Cuando, por ejemplo, estamos conectados en una reunión, todo el mundo hablando de lo mismo, entendiéndose, ahí hay un contacto. Cuando estoy hablando por teléfono, hay un contacto. Cuando estoy hablando por teléfono, digo, hola, allá me contestan, ¿cómo está? Todo. Y la conversación puede ser muy amena hasta cuando, por ejemplo, se pierde el contacto, que ya yo no quiera seguir hablando. A usted probablemente les ha pasado que están muy amenos conversando por teléfono y de repente la persona del otro lado que estuvo participando con mucha motivación en la conversación empieza a decir que ajá, no, sí. ¿Qué significa? Que se perdió el contacto, se rompió. Esa persona ya no quiere continuar con la comunicación. Entonces, datos como esos me indican si hay contacto, si el contacto se mantiene, si el contacto se interrumpe, y a eso le llamamos función fática. Y estas cuatro primeras funciones, la pragmática, la sintomática, la metalingüística y la fática, se dan en todos los textos, están presentes. Luego tengo la función referencial, son las otras cuatro, la referencial, la emotiva, la apelativa y la estética. Estas pueden que estén juntas, como puede que se den cada una de ellas por separado. O sea que un texto siempre tendrá por lo menos de 4 a 5 funciones mínimo. Y puede tener más, pero mínimamente de 4 a 5 funciones presentes. La referencial es cuando un texto me da solamente datos, fechas, acontecimientos. Por ejemplo, los textos escolares. En ningún texto escolar usted va a encontrar la opinión del autor o lo que siente el autor con respecto a lo que le está diciendo en el texto. En el texto solamente va a encontrar datos. Por ejemplo, el adjetivo es una de las partes es una de las categorías gramaticales que están presentes en una oración. Eso es dato, ¿sí? Ahí no hay opinión. Usted no sabe qué esa persona piensa con respecto al adjetivo. A eso le llamamos referencial o informativa y su finalidad es simplemente informar. Tenemos también la función emotiva o expresiva. Esta función es un poco subjetiva porque depende de la persona que está enviando el mensaje o que está haciendo el texto, porque en esta función la persona va a expresar su opinión. Pero su opinión, ¿verdad?,
no quiere convencer al receptor para que opine como él, simplemente él quiere dejar fluir, traslucir sus emociones, sus sentimientos y que el receptor lo conozca, pero no que piense igual que él, solo que sepa lo que él siente, piensa u opina. Por ejemplo, la poesía Patria de Ricardo Miró dice: oh patria tan pequeña, tendida sobre un istmo, donde es más claro el cielo y más brillante el sol. En mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar en la pequeña celda del caracol. Está diciendo lo que él siente. Pero ¿cómo yo puedo saber qué él me quiere decir? Bien, vienen los otros elementos que ya hemos visto anteriormente. Tengo que saber la biografía del autor, tengo que conocer geografía, tengo que conocer cómo es el lugar donde en ese momento, por ejemplo, él se encontraba, porque cuando Ricardo Miró escribió la poesía Patria, se encontraba de ministro plenipotenciario en España, un continente muy alejado de nuestro país, con un clima totalmente diferente, la cultura diferente, las costumbres diferentes, las tradiciones diferentes. 12 años de ministro plenipotenciario fuera de su país produjeron en él mucha nostalgia, muchas ganas de estar en su terruño. Pero si yo no conozco estos elementos, no sé por qué dice: oh patria tan pequeña tendida sobre un istmo. ¿Ves? ¿Qué es istmo? Tengo que saber también, se llaman marcos referenciales. Oh mis vetustas torres queridas y lejanas, yo siento la nostalgia de vuestro repicar. He visto muchas torres, oí muchas campanas, pero ninguna supo, torres mías lejanas, cantar como vosotras, cantar y sollozar. ¿Ves? Vio las torres, dice, en vez de estas soberbias torres con áureas flechas, ¿cuáles eran? Las torres del estilo barroco que estaban en Europa. Y él, en vez de estar viendo esas torres tan elegantes, tan sofisticadas, tan llenas de glamour, él prefería sus vetustas torres queridas y lejanas. ¿Ves? Entonces, no puedo saber eso si no tengo un marco referencial. Pero cuando tengo los marcos referenciales y leo este poema, me doy cuenta que Ricardo Miró me está hablando de lo que él siente por su país. No significa que yo tengo que sentir eso, simplemente él expresa lo que él siente. Y a eso le llamamos función emotiva o expresiva. Luego tenemos la función conativa o apelativa, también persuasiva. La podemos encontrar en las preceptivas con cualquiera de estos tres nombres. Esta se centra en el receptor. ¿Por qué? Porque el emisor, mediante esta función, lo que pretende es convencer al receptor para que el receptor cambie de opinión, de comportamiento o de actitud y que adopte como suya la opinión o la actitud del emisor. Trata de llamar la atención del receptor, persuadirlo y convencerlo para que haga lo que él dice. Ejemplo, Drácula no existe. Si no está en las páginas amarillas, no existe. Entonces, en este anuncio, ¿qué está tratando el anunciante de vender? Obviamente, las páginas amarillas. Drácula, como no está en las páginas amarillas, no existe, solo es una leyenda. O sea que si su empresa no está en las páginas amarillas, tampoco existe, también es una leyenda. Entonces, ¿qué hace el empresario? Corre a inscribir su empresa en las páginas amarillas. A eso le llamamos persuasión. Y es una de las funciones que se desarrollan también mediante el discurso. Lo importante no es lo que se dice, lo importante es
cómo se dice, qué palabras voy a utilizar para decirlo. Entonces, como lo importante es lo que se dice, por ejemplo, vemos que están los refranes: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. La tecnología no me quiere dejar dar mi clase. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Adivinanzas. Tengo un platito de avellanas que en el día se recoge y en la noche se derrama. Canciones. Parangaricutirini-cuaro, oh, parangaricutirini-cuaro, oh. No tiene ningún significado, simplemente quiere divertir. Pero también usamos función poética en los mensajes que enviamos cuando seleccionamos las palabras para que causen un impacto en los receptores. Entonces, estas funciones pueden estar todas o pueden estar algunas de ellas dentro de un texto. Por ejemplo, el mismo cuento que vimos anteriormente, vamos a verlo ahora, ¿verdad? Y vamos a ver las palabras que utilizan. Ya dijimos que tienen un objetivo, que nosotros tengamos una reacción adversa hacia ese usurero. Entonces usan palabras un poquito como despectivas cuando se van a dirigir a él. Por ejemplo, también vemos que cuando hablan de la chica dicen, la hija, no esto, no lo otro. Y del papá de la niña, para orientar, ¿verdad? Dice, el hombre de negocios. ¿Sí? Son términos que, estrategias que utilizan los emisores para lograr su intencionalidad. Y asimismo lo hacemos nosotros también. Entonces, ahora, pues, recapitulando, vemos que el emisor aplica en el lenguaje funciones para lograr objetivos. Pragmática, sintomática, metalingüística y fática siempre estarán en todos los mensajes, y la referencial, la emotiva, la apelativa y la estética van a depender de lo que el emisor quiere lograr, y así estarán una, dos o tres de ellas junto con las de arriba presentes en los textos. Y como reforzando somos los mejores, les dejo esta tareita para que en casa apliquen los conocimientos, y en la siguiente sesión vemos lo que han hecho, hacemos las correcciones y nos felicitamos por trabajar tan duro. Muchas gracias, jóvenes, y recuerden, quédense en casa.